In English, we have different times. Tenemos diferentes tiempos. We have present simple, present continuous, past, past simple, past perfect. We have different times. Tenemos diferentes tiempos. As in Spanish, right? En español también tenemos muchos tiempos. Entonces, el presente simple es una forma de ellos. ¿Ok? Now we are talking about the present simple. Estamos hablando del presente simple. This is the present simple with he, she, and it, okay? This is with the third person. Vamos a empezar con la tercera persona, okay? So, we have number 1. The present simple expresses a fact which is always true or true for a long time. El presente simple expresa un hecho que siempre es verdad o que es verdad por un largo tiempo. Por ejemplo, he comes from Taiwan. ¿Ok? Él viene de Taiwán. She works in a bank. Ella trabaja en un banco. ¿Ok? Or number 2, it also expresses a habit. She likes playing tennis. He has no free time. What I want you to know here, lo que quiero que sepan aquí, is that we use the present simple when we are talking about facts that are true, ¿ok? Estamos hablando de hechos que son verdad. Se utiliza mayormente para lo que son hábitos, daily life things, cosas que hacemos a diario. For example, I teach English. Yo enseño inglés. He comes from Taiwan. Él viene de Taiwán. Y eso siempre va a ser verdad, porque él viene de Taiwán, no lo vas a poder cambiar, ¿verdad? O she works in a bank. Trabaja en un banco. Capaz no trabaja en un banco por siempre, pero ahora es un hecho que es real, ¿ok? Cuando se trata de tercera persona, que es lo que estamos viendo aquí, he, she, it, ¿ok? We add the s. Le agregamos la s al verbo, ¿ok? Some verbs change. Algunos verbos cambian, pero la mayoría solamente se le agrega una s. The present simple, this is the affirmative form. For example, here we have, he lives in Kenya. She lives in Kenya. It lives in Kenya. Okay. What I want you to notice here is that for he, she, it, that is the third person, we add the s. Okay. Agregamos la s al verbo. And for I, you, we, they, el verbo no cambia. El verbo va en su forma passive, the base form. Okay. So for he, she, it, we use the verb plus s. Okay, para he, she, it utilizamos el verbo con la s al final. Aquí utilizamos el he, she, it solamente como pronombre, si es que no queremos decir el sustantivo. Pero si ustedes dicen el sustantivo, no hay ningún problema, ¿ok? Es un pronombre nada más, para reemplazar. Por ejemplo, en lugar de decir Miguel and Ana, puedo decir they, ¿ok? A todos los verbos tenemos que agregarle la s cuando se trata del he, she, it, except for one verb. That is have, okay? In have, we cannot add an S only. No solamente se trata de agregar una S. El have is an irregular verb. So, for example, here, we cannot say she has a dog, for example. No podemos decir she has a dog. Haves no existe. Okay, now we go in the negative form, okay? Para la forma negativa, guys, vamos a utilizar lo que es el auxiliar do o das, ¿ok? Ahora, lo que quiero que sepan es que para el I, you, we, they, utilizamos el do y para el he, she, it, utilizamos el das. Ahora, eso lo utilizamos en pregunta. Si obviamente vamos a preguntar para el he, she, it con el das, obviamente tenemos que responder con el das. ¿Ok? En la forma negativa, quiero recordarles que el auxiliar, das o do, solamente se utiliza para las preguntas y para la forma negativa, ¿ok? Solamente en esos casos. En la forma afirmativa, positiva, no es necesario, no lo utilicen. For example, here, he doesn't live in Japan. Él no vive en Japón. He, she, it, we use doesn't, and I, you, we, they, we use don't, ¿ok? Vamos a utilizar el auxiliar. El auxiliar do y el auxiliar das solamente se utilizan en el presente simple, ¿ok? Don't get confused, no se confundan. Para los otros tiempos tenemos otros auxiliares, que ya los voy a traumar más adelante. Ahora, para el presente simple, solamente el do y el das.
Ahora, cuando usamos la forma negativa, al verbo no se le agrega nada. O sea, ni en el I, you, we, they, ni en el she, he, it. No se le agrega nada, 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 nada. Estas dos palabritas, estos dos auxiliares hacen que el verbo ya no cambie. El auxiliar do o das siempre va a estar en el presente simple en la forma negativa. Siempre, siempre. No es que si yo quiero la pongo, no, no, ¿ok? Siempre tiene que estar. Si ustedes no la ponen, definitivamente no es presente simple. Y va a estar gramaticalmente, va a estar mal. Si ustedes quieren expresar el presente simple y no utilizan esos dos auxiliares, va a estar mal, ¿ok? Entonces siempre, keep in mind, el doesn't y el don't en la forma negativa. Ahora el doesn't depende si es he, she, it, y el don't si es I, you, we, they. El verbo en la forma negativa no cambia. The main verb no cambia, ¿ok? Doesn't means does not, ¿ok? El doesn't es lo mismo que el does y el not. Now comes the question form. Here, as I told you, we use do and does for negative and for questions, ¿ok? Entonces, utilizamos el do y el does para negativos y para preguntas. Estas son preguntas abiertas, ¿ok? No es como que puedas responder solamente con sí o con no. No, estas son preguntas abiertas. Where does she live? ¿Ok? Where do you live? ¿Dónde vive ella? ¿Dónde vive él? ¿Ok? Ahora, siempre que vamos a tener el auxiliar, se podrán dar cuenta de que el verbo no cambia. Aquí tenemos el auxiliar does y tenemos el live. Aquí tenemos el auxiliar doesn't y tenemos el live. En la forma negativa y en la forma de pregunta, como ya tenemos el auxiliar, no es necesario que el verbo cambie, ¿ok? Lo único que tienen que reconocer es que auxiliar va con el he, she, it y que auxiliar va con el I, you, we, they. For example, Harry, where do you live? I live in Los Olivos, en Lima. Excelente. Si yo les pregunto, do you have any questions? Solamente les doy la opción de que me respondan con el sí o con el no. Esas son preguntas cerradas, ¿ok? Son solamente yes, no questions. Estas son preguntas abiertas. Where do you live? Tú me puedes responder cualquier cosa. No necesariamente vas a responder con sí o con no, ¿ok? Pero aquí solamente les voy a dar la opción de decirme sí o de decirme no, ¿ok? Y me pueden dar un complemento, obviamente, que también es muy importante para que la respuesta no se vea muy ruda, ¿ok? Muy cortante. Por ejemplo, cuando les pregunto, do you have any question until here? Do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? Ustedes me pueden responder como que, no, I don't have any question. O yes, I do. Sí, tengo. ¿Ok? Ahora, siempre que va el do o el does, siempre el verbo va en el base form. ¿Ok? Here, the spelling of the third person singular. ¿Ok? Ahora, aquí vamos a ver cómo los verbos cambian en la tercera persona del singular. No se olviden que el verbo en el afirmativo solamente cambia si es que se trata del he, she o it. ¿Ok? No se complique con el I, you, we, they, no. Esos verbos no cambian, los pueden poner tal cual. ¿Ok? Ahora, vamos a ver, por ejemplo, en el número 1. Most verbs add s in the third person singular. La mayoría de los verbos agregan la s en la tercera persona del singular. Como por ejemplo, ya hemos visto el speak, speaks, live, lives. Ahora, a la mayoría de los verbos se le va a tener que agregar la S. O sea, son muy pocos los casos en los que el verbo definitivamente cambia o que se le tienen que agregar más cosas, ¿ok? Go y el do son verbos diferentes. They add es. ¿Ok? Al go y al do le agregamos la ES. Ahora, no se confundan, please. El do y el das lo utilizamos como auxiliar solamente para la forma negativa y solamente para el question form. Solamente en esos dos casos. Si es que ven el do o el das en forma positiva, no es un auxiliar, es un verbo. Please, ¿ok? Si yo pongo, por ejemplo, I do my homework, yo no estoy utilizando el do como un auxiliar, estoy utilizando el do como un verbo, el verbo hacer, ¿ok? She does her homework. Ella hace su tarea. Siempre que hay una oración en afirmativo, el do y el das siempre van a ser verbos, no van a trabajar como auxiliares, ¿ok? El do y el das siempre como verbo en la forma afirmativa.
¿ok? She does her homework. Ella hace su tarea. I do my homework. Yo hago mi tarea. Son oraciones en afirmativo. Y como pueden ver, el verbo cambia, ¿ok? I go to the bank. If the verb ends in, si el verbo termina en S, SH o CH, se le tiene que agregar la ES. Tienen que fijarse, guys. Tienen que pay attention, please. Si el verbo termina en cualquiera de estas tres opciones, en la S, SH o CH, tenemos que agregarle la ES. For example, we have finish, finishes. Watch, watches. ¿Ok? Tienen que prestar atención a los verbos. Cuando los escriban, dense cuenta. Ok, ¿con qué termina? Si no termina en S, SH o CH, normal, se le agrega la S. Ok, finish, finishes. I finish my homework. Ok, just to finish, ok? If the verb ends in a consonant plus Y, the Y changes to I's. Ok, to E's, to I's, depends on you. Si el verbo termina en una consonante más una Y, se lo cambia por el IS. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos el fly. El fly termina en la consonante, que es la L, y la Y. Como termina en consonante con Y, cambia al IS. Entonces, el fly se convierte en flies. No se olviden que todo esto es solamente para el he, she, it en la forma afirmativa del presente simple. Ahora, un verbo muy común que utilizamos nosotros, study. Ok. ¿Cómo digo ella estudia inglés? Can you tell me how can I say ella estudia inglés? ¿Cómo digo ella estudia inglés? She studies She English. studies English. Excellent. She studies English. Okay, she studies English. Ok. Entonces, el verbo termina en study, termina en D, que es la consonante, más la Y. Entonces, como termina en consonante más Y, se cambia a una IES, studies. Ok, tenemos fly, tenemos study. Flies pasa a flies y study pasa a studies. Ahora, if the verb ends in a vowel más Y plus Y, the Y does not change. ¿Ok? Si el verbo termina en una vocal más una Y, la Y no cambia. ¿Ok? Entonces aquí tienen que prestar atención. Si es que el verbo termina en consonante con Y o si el verbo termina en vocal con Y. Si termina en consonante con Y, la Y cambia por un IS. Y si es que el verbo termina en vocal más Y, el verbo does not change. The verb doesn't change. Es lo mismo el does not y el doesn't, no se olviden. The verb doesn't change. El verbo no cambia. For example, we have play. Play termina en consonante, en vocal, que es la A, y en Y. Entonces, play se convierte en plays. Solamente se le agrega la S. La Y no cambia y se le agrega simplemente la S. ¿Ok? Y por último tenemos have. Have, as I told you before, como les dije hace un rato, is an irregular verb. ¿Ok? So, have changes. El verbo have cambia a has. Solamente para he, she, it.